siempre que vamos a un lugar, pues proyectamos nuestra travesía a través de nuestra mente y tratamos de enfocarle eh, sentido a nuestras vidas. Mucho de lo que tenemos hoy tiene en realidad mucha decepción, mucha tristeza. Muchas cosas no han salido como queríamos, como planeamos, y lo que estamos buscando es que Dios pueda vindicar nuestras vidas. Cada día que pasa es más difícil encontrar algo. Mucha gente eh, el niño quiere crecer y ser adulto para tener las libertades que tienen los adultos. Los jóvenes quieren llegar a tener más edad para casarse. Los hogares quieren que sus hijos salgan, formen otros hogares y de esa manera estén contentos, sean felices. Y desgraciadamente a lo que se está contribuyendo es a más decepción, a más tristeza, a más fracaso. Eh, Cuando nos preguntamos eh, qué es la verdad, ¿verdad? Así como aquel hombre delante del Señor se preguntó qué es la verdad, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos va a dar sentido a la vida? Estaba viendo cómo en el ciclo que tenemos de haber llegado a este mensaje, de haber caminado con Dios en este proceso, mucho de lo que hemos tenido no ha sido un resultado satisfactorio en todo lo que, en todas las expectativas que teníamos. Creíamos que ahora el mundo iba a ser diferente y sin embargo trae muchas decepciones, trae muchas frustraciones, y llega la gente a perderle el sentido, el valor a lo que es la palabra de Dios, por todo eso. Y llega el momento en que pues vivimos porque hay que vivir y solamente estamos en un círculo de 24 horas en el cual, bueno, hay que sobrevivir estas 24 horas, hay que vivir estas 24 horas. Eh, entonces, cuando vemos eh, eh, hemos hallado lo que llega a este periodo, y dice la Biblia: hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Esto es un resultado de, de la, de la edad en que vivimos, del tiempo en el que se están desenvolviendo las cosas. Y llegamos a un punto que esto es lo que se ha sembrado, que esto es lo que se ha, eh, para lo que se ha trabajado muchas veces. Y lo que nos muestra es una generación de decepción, de insatisfacción. Eh, y cuando se llega ahí, eh, no hay manera de tratar de recomponer, de rehacer.
Siempre lo que vemos es que todo comienza en el hogar, todo es el punto. Desde el huerto del Edén, el objetivo del Señor siempre fue el hogar. Desde el principio, Dios hizo que el hombre fuera el sacerdote del hogar, fuera el cuidador del hogar, fuera eh, el que estuviera atento. Aunque había una coigualdad, Dios buscó siempre que el hombre fuera el, el que tuviera la visión, el que tuviera el entendimiento completo. Por eso lo creó primero, ¿verdad? Por eso la Biblia dice que Adán fue creado primero y después Eva. Por eso fue que el hombre no fue el que cayó, fue la mujer la que cayó. Entonces, desde el principio, eso era lo que era Adán. Era un profeta, era un sacerdote y era un gobernador, era un rey. Él tenía dominio, él tenía control, él tenía una observancia sobre todas las cosas. No había otra cosa más que Dios y la familia. ¿Por cuántos años vivieron? Debieron de haber vivido muchos años bien, en una armonía, en una perfección de lo que era el tiempo, el espacio, la diversidad de actividades que tenían. Todo estaba encauzado por la palabra. Cada día la palabra tenía un efecto en sus vidas, cada día la palabra estaba dándoles una formación, dándoles un crecimiento, y eso hacía que siempre estuviera todo en orden. Y esto vino a traer la primera decepción cuando hay una realidad enfrente, ¿verdad? Cuando hay una realidad y la mujer se descuida y la serpiente la seduce y comienza la tristeza dentro del mundo familiar, pero todo era dentro de la familia. Esa era la formación que había y eso trajo las consecuencias en las que eh, vinieron a ser eh, la, la realidad de las cosas. Dice que hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Eh, Todo esto es el producto, como les digo, de la edad en la que estamos viviendo. Y estaba teniendo un análisis de lo que está pasando y por qué se está llegando a esto, por qué se le perdió el sentido, el valor, la fuerza a todo lo que está relacionado con lo que Dios hizo desde el principio, que fue la familia, que fue el matrimonio, que fueron los hijos, los padres. ¿Dónde empieza la descomposición? ¿Dónde empieza la insatisfacción, verdad? Y cuando vemos esto, eh, está hablando Salomón de etapas en la vida de la comunidad, de los pueblos, de las ciudades, de las naciones que iban a estar en una tendencia hasta llegar a lo que el Señor después, hablando en el Evangelio, Él dice, porque se aumentará la maldad, ¿verdad? Al haberse enfriado el amor, y el amor de muchos se enfriará por haberse multiplicado la maldad. Entonces esta maldad es una maldad generalizada, y como le digo, contribuye al hogar, contribuye a la familia,
contribuye al desorden que está generándose. En Polonia, cuando una familia, cuando un matrimonio cumple 50 años, le dan una medalla, le entregan una medalla por haber durado 50 años dentro del matrimonio, lo cual pues es una proeza, es una hazaña, ¿verdad? Y en China, cuando una pareja se va a casar, hacen que escriban una carta, la cual van a abrir en un periodo posterior. Si vienen problemas dentro del matrimonio, entonces ellos lo que hacen es que van y sacan esa carta, y en esa carta están estableciendo el proyecto de vida que quieren, por qué se casan, cuál es lo que los llevó a la unión, y ellos establecen en esa carta, se la dan al municipio, el municipio la alza, y cuando ellos en el tiempo posterior hacen una petición de divorcio, entonces sale esa carta para que la gente medite, reflexione, analice, que no era ese el proyecto con el que comenzaron su vida, su matrimonio. En Chile, cuando una pareja cumple 50 años, le regalan una cantidad de dinero que se reparten entre los dos, para que puedan comprarse algo que los motive todavía, que impulse su unión, ¿verdad? Y yo estaba pensando cómo la gente está, o los gobiernos están buscando que se recomponga el tejido social, se recomponga todo. Y es imposible en una edad en la que estamos viviendo. Es un tiempo que ya no puede revertirse, ya no podemos regresar atrás muchas cosas, ¿verdad? Y yo me preguntaba dónde empieza todo, dónde es donde comienza pues la insatisfacción para llevar a la gente a una vida difícil. La Escritura dice que mientras la pareja permita estar junta y puedan convivir y puedan llevarse, está bien, ¿verdad? Hay un respeto mutuo hasta donde el que no cree permita que el que cree pueda desarrollar su vida de creyente. Y entonces hay una valoración a todo, que la Escritura dice, bueno, hasta donde el incrédulo quiera, hasta ahí va a ser. Cuando el incrédulo no quiera, entonces viene una separación, porque no se tiene que llevar un yugo. Y eso es lo que yo estaba pensando, ¿cuándo se convierte en yugo? ¿Cuándo se convierte en una pesadez? Cuando el sentido de matrimonio pierde ese sentido. El matrimonio en sí está ligado a hacer una fusión de dos personas en todos los sentidos, cuerpo, alma y espíritu. Es una fusión completa. Cuando la persona proyecta su vida, vamos a pedir que todos estén sentados. Angelito, siéntese, hijo. Entonces, cuando hay un proyecto de vida, ¿cuál es el proyecto? Pues ser felices, estar contentos, porque se están fusionando. El problema muchas veces que se encuentra en la Escritura, y lo encontramos en varias
partes de la Escritura, es cuando no se toma a Dios en cuenta. Cuando se pierde el sentido del cariño, del amor, de la atracción, del respeto, cuando Dios no está dentro de la escena. Cuando Dios no está dentro de la escena, entonces empieza a volverse un fastidio, un cansancio, y entonces se convierte en una carga. Esto no hace que nosotros que estamos dentro del mensaje seamos inmunes a eso, ¿no? Esto sucede en todos lugares, en todas partes, con ministros. Ha habido ministros que dejan a sus esposas y siguen ministrando. Ha habido ministros que tienen un desvarío y toman otra persona y luego pues regresan con su esposa. Bueno, todo esto, ¿por qué? Porque me he preguntado, ¿por qué embadurnamos esto de espiritualidad y muchas veces caminamos con insatisfacción? Caminamos con desamor, caminamos descontentos, caminamos decepcionados, caminamos sin ningún sentido. La Biblia dice que hay generación limpia en su propia opinión, y si bien no se ha limpiado de su inmundicia. ¿Ve? Puede la gente caminar sin limpiarse de su inmundicia y puede ser sabia en su propia opinión. Nadie va a cambiar eso. El problema son los resultados. ¿Ve? Siempre las estadísticas hablan más que cualquier palabra, ¿verdad? Dice que es limpia en su propia opinión. ¿Ve? Usted va dentro de los hogares y siempre hay una reciprocidad o sea, que está dividido la frustración, ¿verdad? Llega el momento en que la mujer no encuentra la realidad que se dio cuando apenas se proyectaba el matrimonio. Entonces se convierte en una decepción y en una desgracia. El hombre, siempre buscando su estado machista, siempre tiende a tener la ventaja de ser el que tiene la voz más autoritaria, y yo soy el hombre, y yo. ¿Ve? Todo eso es el resultado de la poca espiritualidad. Todo eso es resultado de que Dios no está en la escena, de que Dios no está trabajando. No le hace lo que profesemos, no le hace que vengamos, que estemos, que tengamos años, meses, lo que sea. Si Dios no está en la escena, se pierde todo el sentido de todo. ¿Ve? Y cuando se pierde ese sentido, hermanos, entonces ya no hay una motivación en la vida. Ya no hay un sentido en el que se pueda llegar a un reconocimiento de limpiar la inmundicia. ¿Ve? De limpiar lo que se contribuyó. ¿Ve? Muchas veces pudiéramos actuar de una manera mecánica, de decir, bueno, pues perdóname si quieres, o bueno, yo soy así si quieres, o sea, dentro de un campo. Dice Salomón, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay una jactancia. ¿Ve? Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos.
hay mucho, hermano, de descomposición en la relación familiar. A veces no hemos concebido lo que la Escritura dice, pero yo le digo, no es algo que nos atañe a nosotros nada más y que nosotros somos, no, esto yo lo he visto generalizarse. Esto es algo que está ahí. ¿Qué es lo que nos va llevando a un escudriñamiento de las cosas? Por eso veo cuando la gente se cansa, se frustra a sí misma y dice, bueno, no tiene sentido, yo mejor me voy. Mire, cuando Dios dio la ley e instituyó todos los límites de la vida social, de la vida familiar, de la vida religiosa, de la vida civil, todo, hermano, todo. ¿Qué es lo que establecía todo esto? Cuando habla del matrimonio, el Señor en el libro del Deuteronomio, ya está hablando del divorcio. No nos dice cómo debe de ser un matrimonio, pero sí nos dice cómo debe de ser un divorcio. ¿Ve? Porque Él estableció que el matrimonio era cuando había una atracción y había una identificación. El problema de muchos matrimonios es que el primer error fue no tener a Dios. Eso era, no tener a Dios. Y luego al no tener a Dios, entonces no podía fusionarse esa pareja. Por eso muchos matrimonios al segundo día del matrimonio ya están en problemas, ya tienen problemas. ¿Ve? Dios no tiene ningún sentido, ninguna ubicación. ¿Por qué, hermano? Porque todo es una fachada, todo es una fachada. Solamente cuando usted empieza a meter a Dios dentro del sistema de vida, ¿ve? El apóstol Pablo, cuando está hablándole a los matrimonios, les está diciendo, miren, la mujer está ligada al marido mientras éste vive. Mientras él vive, hay una responsabilidad. Dice, no se puede unir a nadie más que a él. Ahora, está puesto en la Escritura, ¿verdad? Eso. Muchas veces no era esa la mira cuando vino el tiempo del matrimonio. No era esa la mira a terminar frustrados, a terminar decepcionados, a terminar decepcionados. Entonces, había otra mira, había otro fin al que estábamos apuntando. Pero ¿qué fue lo que hizo que perdiéramos eso? ¿Qué fue lo que hizo que perdiéramos de vista a esa persona a la cual la Biblia dice, alégrate, alégrate con la mujer de tu juventud, alégrate? Usted ve muy difícil que alguien esté contento, hermano. Muy difícil después de 30 años, 40 años. Si a veces al año no está contento uno, a los 4 años uno está decepcionado, a los 5 años dice uno, ¿para qué me casé? Ahora imagínese a los 30, a los 40, a los 50 años. ¿Ve? Por eso los matrimonios están dando un bono, porque es una hazaña que se está llevando a cabo. ¿Ve? Y cuando vemos esto, la Biblia dice hasta que la muerte los separe.
Fíjese cómo la gente no se detiene a preguntar, bueno, en realidad, ¿qué tengo de matrimonio? ¿Es esto un matrimonio? ¿Es esto una familia? ¿Son estos los hijos que yo pensé que iba a formar, iba a mostrarles una trayectoria? ¿Son estos los hijos? Y si no, entonces ¿dónde está la falla? ¿Dónde está el fracaso? Y es muy difícil, hermano. Vamos caminando en una generación que ha perdido todos los sentidos de ubicación. Ha perdido todo el enfoque escritural. ¿Por qué? Y yo le digo, yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué los gobiernos están? Los chinos ni siquiera son cristianos. Los polacos que están dando la medalla son católicos. Los chilenos que dan el bono económico a los 50 años. En Canadá a los 50 años le mandan una carta de felicitación y después, cada 5 años, le están recordando sus felicitaciones. Pero hoy no está eso, hermano. Fíjese, dentro de eso, cuando en la Biblia nos está mostrando un enfoque. Dice, el que ha encontrado una esposa, ha encontrado el bien. Y aparte del bien, la benevolencia de Jehová. Pero ¿por qué la gente no está contenta? ¿Por qué la gente no está satisfecha? ¿Por qué la gente tiene que buscar afuera, tiene que estar en la búsqueda de otras cosas, de otros placeres, de otros vicios, de otras cosas, y no está contento con la mujer? ¿Por qué? Porque Dios no está en la escena, hermano. Cuando se pierde eso, entonces vemos las estadísticas, ¿ve? Y en las estadísticas vemos que a medida que pasa el tiempo, en China son millones las peticiones de divorcio que hay. Millones, porque también son muchos, pero como quiera que sea, se aumentan cada año, van aumentando, ¿ve? Y entonces vamos encontrando un mundo que nos va mostrando que algo está mal. Por ejemplo, de cada 100 matrimonios, 50 se divorcian antes de 5 años. ¿Ve? 50. 75 no llegan a los 7 años. 75%. Y el otro 25 siempre vive mal. Siempre vive mal. ¿Dónde estamos, verdad? ¿Dónde estamos nosotros? A lo mejor nosotros estamos en el último 25. Pero eso no es vida. Eso no es a lo que Dios nos llamó. Esto no es lo que va a formar un matrimonio, una sociedad, alguien que pueda aspirar y decir, yo quiero tener un matrimonio como ese, yo quiero aspirar a una vida como la de mis padres, yo quiero llegar a tener eso. ¿Ve? Es muy difícil, hermano. Porque si dentro del hogar hay gritos, hay pleitos, hay cantaletas, hay de todo, oiga, la hija va a decir, no, pues yo no me caso. Si esto es el matrimonio, ¿yo para qué? ¿Ve? Por eso les digo, tiene que venir un reconocimiento. Entonces, volvemos al punto que dice la Biblia, que el hombre que viva la ley, por la ley vivirá. ¿Ve? Por la ley vivirá. Ahora, dentro de esto, mire, qué difícil es hallar hoy en día que un matrimonio llegue
donde llegue la joven virgen al matrimonio. Es muy difícil. Usted va a encontrar 1 en 100, ¿verdad? Donde la joven no haya tenido un novio, no haya sido tocada, no haya sido abrazada, besada, lo que sea, ya. ¿Ve? Pero todavía peor, llegan ya sin ser vírgenes al matrimonio. Y yo he visto, hermanos, un aumento terrible de la descomposición matrimonial. Y yo digo, bueno, no era este el fin. No era este el proyecto, de nadie, aún sin tener a Dios, no se tenía este proyecto. ¿Ve? Y cuando vemos que la Escritura nos dio un patrón de conducta, muchas cosas de la ley no nos atañen a nosotros, no son parte de nosotros, eran para Israel solamente. ¿Ve? El sacrificio de un cordero, los panes, todo eso, pues solamente a ellos que no han aceptado al Señor. Cuando usted acepta al Señor, bueno, usted tiene su cordero, usted tiene sus panes, usted tiene su sacrificio, usted trae el mejor cordero, usted trae todo lo mejor para Dios. ¿Ve? Cuando vemos esto, fíjese, una de las cosas que tenemos, dice la Biblia que las mujeres mayores enseñen a las menores ¿a qué? A amar a sus esposos. Amar. ¿Ve? Es una cosa tremenda. No dice que les enseñen otra cosa. Dice amar, a respetar, a darle un lugar. Cuando vamos viendo esto, entonces, ¿qué es lo que traía todo esto? Por eso fue que dentro del judaísmo el divorcio era muy difícil de llevarse a cabo. ¿Por qué? Porque así como exigía en un comienzo que hubiera una certeza de que era la pareja adecuada, que era la persona adecuada de un lado y de otro, ¿ve? Tenían que conceptuarlo aun cuando había un trato, ¿ve? Cuando Dios estableció y dijo, mira, vas a ir en medio de pueblos que son paganos, que están desbocados en su maldad. Te voy a recomendar algo, dijo, no le vas a dar tus hijos a sus hijas, ni vas a agarrar de sus hijas para tus hijos. ¿Ve? ¿Por qué? Porque te van a desviar, te van a sacar con el tiempo. El profeta dijo, si un joven se casa con una joven católica, va a crear hijos católicos. Si una joven se casa con un joven católico, va a crear hijos católicos. Entonces, cuando vemos esta generación, hermano, cuando vemos esta generación, entonces tenemos que preguntarnos en la generación pasada, ¿qué dio? ¿Qué trajo? ¿Qué proyectó? ¿Qué enfocó? ¿A qué llevó? ¿A dónde los llevó? ¿Ve? ¿Hacia dónde trató de darles una formación? Cuando vemos el periodo en el que estamos viviendo, nos damos cuenta, hermanos, que sí tenemos una realidad. Hay generación que maldice a su padre y a la madre la ignoran. ¿Por qué? Porque no tuvieron nada que los formara, que los estableciera, que los encauzara. No está. Pero entonces regresamos atrás a la generación. ¿Qué hizo la generación pasada? En primer lugar, estoy hablando de la edad,
sacó al Señor de sus vidas, sacó al Señor de las iglesias, sacó al Señor de su vida cotidiana. Perdió todo, ¿ve? Y cuando eso viene, entonces empezamos a tener una generación que no tiene un recato, no tiene una forma de vida adecuada. Entonces los gobiernos están asustados. Están asustados, ¿por qué? Porque ya una madre tiene que ser padre y madre a la vez. Ya se pierde una parte importante del proyecto de Dios para esa generación que viene, y al crecer sin una imagen paternal, entonces la vida se suelta. O cuando crecen, porque se da igual también, aunque no en el mismo número, de que se deje. La mujer abandone al hombre, abandone a sus hijos. Y cuando eso pasa, empezamos a ver todo esto. Por eso usted ve que los jóvenes van a los estadios, en las manifestaciones, en los países donde se levantan, donde se manifiestan, están sacando su frustración de la vida, no están contentos con la vida. Usted los ve en los bailes, en las fiestas, en todo esto, lo que están haciendo es eso. Difícilmente, hermano, usted va a obtener algo en una iglesia. Usted ya no obtiene nada en las iglesias. Usted donde obtiene es en la palabra. Es la palabra, ¿ve? Donde usted obtiene la vida. Las iglesias es un conjunto de gente, de creyentes y no creyentes. De gentes que de acuerdo al estado de ánimo pueden servir o no servir a Dios. Eso no es. El proyecto viene cuando Dios establece desde el principio. Hace poco una pareja decía que el marido engañó a la esposa. Y la esposa dijo: tengo el sentir de vengarme, tengo el sentir de hacer mi vida, mi venganza. Y lo logran, hermano, lo logran. Hay una insatisfacción cuando Dios deja de tener la relevancia, la importancia en la vida individual y familiar de cualquier familia dentro de la sociedad, dentro de una iglesia. Cuando Dios no tiene la relevancia completa, total, créame, hermano, son solamente periodos en los cuales no vamos a llegar a ningún lado. Por eso usted ve hogares siempre entristecidos, siempre decepcionados, ¿ve? Donde la mujer habla mal del marido, el marido de la mujer, de los hijos de los padres de los hijos. Es un encierro. Muchas veces se pierde la visión clara cuando a veces como esposos no tenemos el equilibrio escritural. Y un ejemplo es Moisés. Cuando Moisés quiso ir a la conquista de Egipto, apareció Séfora. Y Séfora era escritural, ¿ve? Séfora era escritural. Otro ejemplo es Abraham.
Cuando Dios está lidiando con Abraham y le dice Dios a Abraham, escucha a tu mujer, escúchala. Porque a veces los hombres somos obstinados. A veces los hombres concebimos que somos sabios en nuestra propia opinión y que nada más nosotros tenemos la visión, la dirección y la importancia de todo lo que hacemos es correcta. Cuando la Biblia dice que no. La Biblia dice que Moisés se afanó tanto que descuidó a sus propios hijos. Descuidó a sus propios hijos. Ha sido un reto, hermanos, a la edad, al tiempo en el que estamos viviendo. Es un reto. Yo he visto a través del tiempo, 40 años en este mensaje, muchos hogares, le voy a decir, todos los hogares, estando haciendo un recuento, que un día se fueron sin haber recibido algo, sin haberse formado en algo, hoy están hechos pedazos, con hijos suicidados, hijos en vicios, ellos divorciados, una pareja por un lado, otra pareja por el otro. Es un completo desastre. Por eso cuando venimos a Dios, hermano, la Biblia dice, el hombre que ponga la ley como su absoluto, por la ley vivirá. Por la ley vivirá. No era un conjunto de leyes exageradas que se imponían a la familia, a la sociedad. Fíjese bien cuando dice, mira, instruye a tus hijos, instrúyelos. Dice, si tú instruyes al niño en su camino, cuando él sea grande no se apartará. Cuando él sea grande. ¿Ve? Desgraciadamente no tuvimos esto. ¿Y qué hicimos? Una mezcla religiosa, mundo, religión. ¿Ve? Y tuvimos hijos que sí crecieron aquí, pero ahorita están allá. ¿Y qué están haciendo allá? Solamente desgracia. ¿Ve? Pero todo empezó en el hogar. Todo empezó. Algo perdió el sentido. Y esto viene haciendo eso, que Dios buscó desde el principio, que de alguna manera el cerco familiar nunca se bajara. Podían irse, podrían salir, pero tenían que regresar ahí y ser en algún momento reconocidos de que siempre se dio lo mejor, se aportó lo mejor. ¿Ve? Cuando vamos viendo lentamente esto, hermano, le digo, el enemigo supo tratar en una presión en la que hizo que en primer lugar estuvieran insatisfechos, una insatisfacción interna. ¿Qué pasa cuando hay una insatisfacción interna dentro del hogar? Los dos quieren salir. Los dos quieren salir. Y cuando los dos salen, lo que quieren es escaparse. ¿Ve? Cuando era otra cosa, el llamado que Dios estableció dentro del hogar, era un hogar donde iba a haber paz, donde iba a haber armonía, donde iba a haber tranquilidad, donde iba a haber una dádiva del uno por el otro. Pero ¿qué pasó, hermano? En el momento en que el hombre perdió su sentido, la mujer perdió su sentido, entonces los dos quieren salir. Y al salir los dos, se nubla todo, se deforma todo. Y entonces
empezamos a hacer a un lado todo. Los hijos empiezan a ser formados, ya no se les instruye en el hogar. Se les instruye en la guardería, se les instruye en la escuela, se les instruye allá, pero ya no en el hogar. Lentamente, hermano, es una maquinaria que va triturando todos los valores, todos los principios. Usted ve a las guarderías se multiplicaron, los orfanatos, todo empezó a tener. ¿Por qué, hermano? Porque empezó a relegarse. Se perdieron el sentido de las cosas. Cuando dice instruye, instruye. ¿A qué horas? ¿En la mañana? ¿En la tarde? ¿En la noche? ¿En el camino? ¿En la puerta? En todos lados. En todos lados. Ve cómo venir a la formación escritural es bien difícil. Muchos hogares tienen un respeto y no dicen nada. No dice nada al padre, no dice nada a la madre, aunque ven que las cosas están en un caos. Pero guardan su paz. Pero no era el proyecto. El proyecto era encontrar un refugio. El proyecto era encontrar un punto de escape a lo que se vive afuera, hermano. Mire, nuestros niños en las escuelas, sus hijos, sus compañeros, en un estado terrible, hermano. Por eso los maestros, yo les decía, o le digo que alguna vez llegué a ir con una maestra donde decía, mire, ya tuve una crisis nerviosa de tratar con estos niños y ellos no entienden. No van a entender. La niña se tiraba al suelo y escribía en el suelo y le decía a la maestra, siéntate, no. Y no le puede alzar la voz, ni le puede gritar, ni menos pellizcar, porque los derechos humanos vienen. Pero no era la culpa de la escuela, era la culpa del hogar, era la culpa de los padres, era la culpa de un punto donde no se veía. Yo aquí a las hermanas les digo, solo observen, si no desarrollan, déjenlo. Porque pudieran traer problemas del hogar. Pudieran traer problemas de formación. Llévenlos, nada más. No se puede hacer más, hermanos. Por eso dijo David, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. ¿A qué? A la ley, hermano. Dice, medito en tus estatutos de día y de noche. Me alegro, dice, en que he aventajado a los más viejos en cuanto a la visión de tus estatutos. ¿Ve? Cuando tiene uno esto, vamos encontrando que llegamos a esta generación, hermanos, cuyos ojos son altivos. Ya no se les puede decir nada, porque a su vez no tenemos un respaldo moral, un respaldo ético, un respaldo de principios, y cuyos párpados están levantados en alto. ¿Cómo nos ve? ¿Cómo nos ven los demás cuando saben que nuestro respaldo no está?
que nuestra profesión no dio resultado. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos. Hace poco hablaba con alguien y le decían sus hijas, pues mira tu vida, mamá. ¿De dónde venimos? De 4 hijas, había 4 papás. Y ella decía, bueno, es lo que quiero, que no cometan el mismo error que yo. Es una vida tremenda, hermano, cuando venimos a un reconocimiento y decimos, Dios, qué lástima que llegué tarde a esto, qué lástima que te relegué, qué lástima que no fuiste la brújula, el centro de apoyo, el punto de apoyo de mi hogar, de mi familia. Y hoy aún los hogares están en un peligro, hermano, están en una situación de el profeta dice que pendemos de una cadena sobre el infierno, sobre el infierno. Por eso yo muchas veces no entiendo cuando la gente vive como si nada, cuando las estadísticas nos muestran hogares hechos pedazos, hijos hechos pedazos. No sé cómo pudieran estar tranquilos, en paz, o dormir en paz. No se puede dormir en paz. La visión del Señor fue siempre que el hogar fuera la iglesia, fuera el padre, el sacerdote, el profeta, el gobernador, el rey. Él buscó siempre eso. Siempre. Mire, le digo yo a veces las apariencias, por cuánto tiempo, por tanta situación. Y a veces digo esto para que conciban un poquito la magnitud de las cosas. Y lo digo esto como un testimonio, a veces con la confianza que tengo, a lo mejor no la tengo con todos, pero sí la tengo con muchos. De poder ver proyecciones. Por ejemplo, aquí está la hermana Tere. Un día su esposo estuvo aquí. Caminó aquí. ¿Cuántos años? Muchos años. Tuvieron hijos, les pusieron nombres bíblicos, pero nunca fueron felices. Siempre había como dice el dicho, un cuchillito de palo, siempre machacando, mostrando siempre su insatisfacción de él hacia ella. ¿Qué hizo un día? Dijo, me voy, yo me salgo de aquí. Yo rompo aquí mi responsabilidad con el pretexto de que voy a ir a ganar dinero para la familia, y se fue. Y se casó allá, fue a casarse allá. Y la iglesia donde está hoy, él predica. Y ¿sabe qué? La familia de él, haga de cuenta que no ven. Se voltean para otro lado, a una realidad como esa. Y sabe, cada que habla molesto, habla fastidiado porque tiene que mandar dinero para el liceo al menos. Es una vida terrible, hermano. Terrible.
Pero un día a ella le decía, no te cases con él, no te cases, no es factible. Ella pensó que sí y dijo, yo pienso que se componen. Ese es nuestro concepto, hermano, pensar que las cosas son fáciles. Por eso cuando uno les advierte y les dice, tenga cuidado, tenga cuidado. Yo sé que es muy difícil, hermanos, el tener que meditar, pero tenemos la generación más difícil, más difícil. No vamos a remediar nada si nuestros hogares no se recomponen, se reconstruyen, se reforman en el sentido estricto de apegarnos a valores, a principios, a estándares escriturales. ¿Ve? En Israel hay una asociación de rabíes que analizan todos los casos de divorcio y tienen tantos requisitos que al hombre, si no da el divorcio él y firma un divorcio, lo pueden meter preso. Lo pueden meter preso. Si la mujer dice, mira, esto se acabó y vamos a firmar, pero él dice, no firmo. Entonces le multa económicamente, se le mete a la cárcel y en la cárcel dice, pues ahora menos. Esa mujer tiene que vivir así el resto de su vida. El resto de su vida. No puede tener otra relación, no puede tener otra amistad, ni siquiera puede estar con un hombre platicando en un lugar porque se considera adulterio. Ni siquiera en el trabajo que se aparte por allá y que, oye, ¿qué es esto? No. O sea, es una observancia tan estricta que la palabra de Dios lo establece de esa manera. Tenemos que tener cuidado, hermano. No estamos jugando. No cree que el diablo está jugando o quiere que juguemos a la iglesia. No. De esto dependen muchas cosas. Y le digo, podemos hablar de muchos casos, de muchas situaciones. Pero hay generación cuyos dientes son cuchillos y cuyas muelas son espadas afiladas. ¿Y tú? ¿Con qué valor, con qué respaldo moral? Creemos que es una cosa, hermano, pero yo pienso que mientras no regresemos a los valores establecidos escrituralmente, no vamos a tener remedio y vamos a estar viendo una formación de dolor, de tristeza. Por eso dice David, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. ¿Cuántas veces dentro del hogar por decirlo de una manera, se forma un remolino? Y entonces lo que hacen es decir, vámonos, cada quien, los hijos salen, la esposa sale, el esposo sale, y ahí nada más es para ir a dormir. ¿Cuántas veces el padre llega, los niños están dormidos, el padre se va y los niños están dormidos, y no se les ve y no se les instruye y no se les capacita, y luego tenemos los resultados que tenemos? ¿Ve? Porque no hay una instrucción. El mandato era: instruye a tus hijos, instrúyelos.
¿Cuántas veces es una carga salir con la esposa, salir con los hijos? ¿Cuántas veces es un fastidio? No se puede caminar juntos porque empieza el pleito, empieza la discordia, ¿ve? Pero entonces la instrucción, ¿dónde está la instrucción? Bueno, la instrucción que sea en la escuela, no, la Biblia dice en el hogar. Estos problemas los tenemos, hermano, es general, no es solamente de esta congregación, no, esto es general. Hay un desamor, hay un descontento, hay una insatisfacción, hay una desvalorización. El hombre no valora a la esposa no valora al esposo, los hijos no valoran a los padres no valoran a... Hermano, es una descomposición terrible que solamente cuando Dios entra como el componente de unión es cuando las cosas empiezan a tomar forma. Cada quien toma su lugar, cada quien hace lo que le toca, cada quien camina porque hay una guía. Y esta guía no falla. No falla, hermanos. Instruye a tus hijos. Instruye al niño en su camino. Y cuando él sea grande, tú verás que no se apartará de él. Instrúyelo. ¿Ve? Esos son los valores, hermanos. Dios los bendiga, Dios los guarde. Vamos a estar comenzando. Vamos a invitar a quien va a abrir esta mañana el servicio, y que Dios nos bendiga, y que Dios nos ayude.